largo de nuestra formación como biólogos nos podemos hacer diversas preguntas. Entre ellas, podemos abordar los temas de los funcionamientos de los procesos básicos de la vida y nos podríamos preguntar, ¿cómo se diferencian las células que llevan la misma información genética en unos 200 tipos de células en el cuerpo humano? ¿Y cómo se remodelan las células en respuesta a la información ambiental? Esto es lo que iremos descubriendo a lo largo de nuestro video. Acompáñanos. Hoy nos acompañarás a conocer la transcripción de la vida, el proceso de la elongación y terminación de la traducción, así como su proceso de terminación, un dato curioso sobre estos, y te daremos una conclusión sobre nuestra breve investigación. La transcripción es el proceso mediante el cual una ARN polimerasa sintetiza el ácido ribonucleico, utilizando ácido desoxirribonucleico, ADN, como plantilla. La molécula de ARN es similar a la molécula de ADN, pero tiene una estructura y función diferente. A diferencia de las dos hebras de las que se forma el ADN, la molécula de ARN mensajero está formada por una sola hebra que corta en una copia de un segmento particular de la secuencia de ADN. Traducción del ADN. Abarcando de manera general, la traducción implica decodificar un mensaje de ARN mensajero y utilizar su información para construir un polipéptido o cadena de aminoácidos. En la mayoría de los casos, un polipéptido no es más que una proteína, con la diferencia técnica de que algunas proteínas grandes se conforman de varias cadenas de polipéptidos. En las imágenes que podemos observar a un costado de la diapositiva encontramos a la célula eucariota y a la célula procariota, en cada una de ellas en el interior se observa de manera muy general el proceso de transcripción y traducción del ADN. Dentro del proceso de la traducción del ADN encontramos tres etapas, las cuales son iniciación, elongación y terminación. Antes de esta ocurre una breve etapa llamada activación de aminoácidos. La activación de aminoácidos es necesaria para formar los complejos de transferencia. Como se mencionó anteriormente, es el paso previo necesario para que pueda comenzar la traducción. En este proceso consiste en la unión de cada aminoácido a su ARN de transferencia específico mediante la intervención de una enzima llamada aminoacil ARNT sintetasa. En esta reacción hay un aporte de energía de ATP. En la imagen que podemos observar a un costado de la diapositiva se explica detalladamente el proceso de activación de aminoácidos. La unión del aminoácido al ARN de transferencia tiene lugar en el extremo 3' del ARN de transferencia. Todos los ARN de transferencia en su extremo 3' contienen la secuencia 3' a CC5'. Las aminoácido ARNT sintetasas tienen tres sedes distintas, una para el reconocimiento del aminoácido, otra para el ARNT de transferencia y otra para... Primera etapa, iniciación. En la iniciación de la cadena polipeptídica intervienen el primer ARNT de transferencia o el ARNT iniciador de la traducción, que habitualmente es el ARNT formilmetionina. De igual manera intervienen las subunidades ribosomales, el ARN mensajero, enzimas, factores de iniciación como IF1, IF2 e IF3, una fuente de energía como GTP. Las subunidades ribosomales están separadas cuando no están ocupadas en la síntesis de polipéptidos. Para poder iniciar la traducción es necesario que ambas subunidades se ensamblen. Se pueden distinguir tres fases en el proceso de iniciación. Fase 1. Unión del mensajero a la subunidad pequeña 30S de los ribosomas estimulada por la acción del factor IF3. Fase 2. El ARNT iniciador se une al factor IF2 y a GTP y se sitúa en la CDP. Fase 3. Ocurre la unión de las dos subunidades ribosomales 30S y 50S mediante la hidrólisis del GTP unido a IF2 catalizada por una proteína ribosomal. Una vez unidas ambas subunidades se sueltan o disocian los factores IF2 e IF3. La función de IF1 no se conoce con exactitud, aunque se cree que interviene en el proceso del reciclado de los ribosomas. Todas estas tres fases
se describen detalladamente en la imagen que se encuentra encostada de la diapositiva. Segunda fase, elongación de la cadena polipeptídica. Una vez formado el complejo de iniciación, se puede comenzar la elongación del polipéptido. La elongación o crecimiento de la cadena polipeptídica tiene lugar en esencia mediante la formación de enlaces peptídicos entre los aminoácidos sucesivos. Intervienen en este proceso el peptidil ARNT, los aminoácidos ARNT, los ribosomas, ARN mensajeros, enzimas, factores proteicos de elongación, EF-TU, EF-TS y EF-G, y fuentes de energía como GTP. Se pueden distinguir tres fases esenciales en el proceso de elongación, las cuales serán descritas a continuación. Fase 1. El aminoácido ARNT, correspondiente al siguiente triplete del ARN mensajero, entra en la CDA del ribosoma gracias a la intervención del factor EF-TU. Para ello, EF-TU se une primero a GTP, activándose, y después el complejo activado EF-TU-GTP se une al aminoácido ARNT. Después, la hidrólisis de GTP a GDP favorece la entrada del aminoácido ARNT en la CDA y el complejo EF-TU-GDP se libera. Fase 2. Fase 2. La liberación del ribosoma del complejo EF-TU-GDP está mediada por la intervención del factor de elongación EF-TS. Este factor también interviene en la regeneración y activación del factor EF-TU. Por última fase, la fase 3. La transferencia de la cadena peptídica del peptidil ARNT que está en la CDP al aminoácido ARNT nuevo que ha entrado en la CDA. Esta reacción está catalizada por una enzima que es la peptidil transferasa. Después, el ribosoma avanza un codón sobre el ARN mensajero en la dirección 5' a 3'. Este paso se realiza gracias a la intervención del factor EF-G activado por la hidrólisis de GTP. En esta fase se libera el ARNT descargado que estaba en la CDP, y al moverse el ribosoma, el peptidil ARNT recién formado que estaba en la CDA pasa a ocupar la CDP. Estas tres fases del proceso de elongación se repiten tantas veces como aminoácidos posea el polipéptido sintetizado, menos uno, excepto el primero, que es la metionina. Estas tres fases se pueden ver reflejadas en la imagen que está a un costado de la diapositiva. La terminación es la tercera etapa de la síntesis de un polipéptido. Aquí podemos observar que solo 3 de los 64 codones trinucleotídicos funcionan como codones de terminación. Estos son el UAA, UGA y UAG, que, como su nombre lo indica, tienen la función de determinar la traducción de la secuencia polipeptídica, que básicamente se refiere a que cuando el ribosoma llega a uno de estos 3 codones, se emitirá una señal de paro para detener el proceso de traducción y se informará a la célula que dicho proceso ha finalizado. La terminación se lleva a cabo cuando el sitio A se encuentra en alguno de los codones de paro del ARN mensajero, los cuales tienen como característica no codificar ningún aminoácido. En esta fase, los factores de liberación o de terminación imitan al ARN de transferencia y reconocen directamente el codón de terminación. Estos factores de liberación requieren de una molécula de GTP para permitir que el polipéptido recién sintetizado se libere del complejo traduccional, y al mismo tiempo permite que se separen los ARN ribosomal y el ARN mensajero. Para llevar a cabo la terminación se necesitan de estos factores de liberación, pero existen dos clases, la clase 1 y la clase 2. En la clase 1 tenemos a los factores de liberación específicos de codón, que identifican a los codones de terminación y promueven la hidrólisis de los enlaces peptídicos del RNA de transferencia en el sitio P. Estos son el RF1 y
y RF2 para procariotas, en donde el RF1 reconoce los codones de terminación UAA y UAG, mientras que el RF2 reconoce a UAA y UGA. Y también tenemos al ERF1, pero ese es para eucariotas, y reconoce a los 3 codones. Para los factores de clase 2, que también son conocidos como factores de liberación no específicos, promueven la separación del ribosoma de los factores de la clase 1, después de que la cadena polipeptídica sale por el sitio E de la subunidad mayor del ribosoma. Tanto en procariotas como en eucariotas tienen un solo RF3 y ERF3. Su acción está mediada por la hidrólisis del GTP. Cuando los factores de liberación reconocen correctamente al codón de terminación, el centro de transferencia del enlace peptídico dentro del RNA ribosomal, al que se le conoce como dominio B, cambia al modo catalítico e hidroliza al peptidil tRNA, lo que permite la liberación de la cadena peptídica del RNA de transferencia. Al estar libre el péptido, el complejo traduccional se disocia por un factor de reciclaje del ribosoma denominado factor de terminación, que permite la reutilización de los ribosomas, de los factores de liberación y de los RNA de transferencias para la siguiente síntesis proteica. Cuando este proceso ha finalizado, el RNA mensajero queda libre y puede volver a leerse. De hecho, es muy frecuente que antes de que finalice la síntesis de una proteína, ya se esté comenzando otra, con lo cual varios ribosomas leen una misma molécula de RNA mensajero de una forma simultánea. A esta estructura se le conoce como polirribosoma o polisoma. Sabemos que la luz ultravioleta es utilizada en laboratorio por sus propiedades antibacteriales, pero además de esta característica, la radiación UV tiene otros usos. Por ejemplo, se utiliza la UVC para irradiar la superficie de frutas y verduras recién cosechadas, lo que se ha demostrado que aumenta su durabilidad y su firmeza. Estos estudios han obtenido resultados interesantes para explicar este fenómeno. Se ha observado que la radiación UVC interfiere con la producción de enzimas y proteínas naturales que degradan las paredes celulares y que generan la maduración del fruto. Esto sucede porque interfiere con la expresión génica, haciendo que se inhiba la producción de ciertas enzimas y proteínas. Estudios en plantas de fresa han comprobado que durante la síntesis de proteínas se producen otro tipo de estas mismas, haciendo que la pared celular cambie su composición y siendo menos susceptible a la depolimerización y solubilización de pectinas, principal fenómeno que se asocia con la maduración de frutas. Conclusiones. Las proteínas son biomoléculas sumamente importantes para el metabolismo. Cumplen tantas funciones y tan importantes que, sin proteínas, no podremos realizar nuestras funciones vitales, como por ejemplo tenemos a los antibióticos que inhiben la traducción y con ello la síntesis de proteínas. Su efecto no mata directamente a la célula, pero inhibe uno de los procesos más vitales, lo cual al final tiene el mismo resultado. Conocer el proceso por el cual se lleva a cabo su síntesis nos prepara para generar nuevos conocimientos y comprender un poco más sobre las proteínas y el metabolismo celular.